Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los elementos que conforman el capítulo 3 de la monografía, la metodología. Este capítulo describe cómo y de qué manera se va a realizar la monografía. Para llevar a cabo este capítulo es necesario que nosotros realicemos dos fases puntuales. Una es la búsqueda del material bibliográfico que nos va a ser de utilidad para la elaboración del tema que nos hemos propuesto. Como se sabe, la revisión bibliográfica es una etapa ineludible en todo proceso de investigación, pues es a través de la cual nosotros obtendremos las fuentes y los datos necesarios para abordar el tema que nos hemos dispuesto a realizar como tesis. La investigación documental, que es la que conforma la revisión bibliográfica, generalmente se realiza en fuentes documentales, tanto impresas como audiovisuales, y en la era de Internet, pues también electrónicas. Principalmente buscamos fuentes bibliográficas que sean especializadas en el tema que nosotros estamos investigando. Para realizar también la segunda fase de la monografía, para hacer la búsqueda de información, nosotros también tenemos que realizar con el material que hemos recopilado una interpretación de los textos que se han podido detectar que tienen relación con el tema de investigación. Para eso se sugiere que cada una de las fuentes que hemos detectado que localizan el tema que nosotros estamos investigando debe de ser leída, interpretada y clasificada de acuerdo con la importancia que va a tener dentro del trabajo que estamos realizando. Para ello se recomienda realizar una ficha de contenido de la misma para que sea más fácil su ordenamiento. Los elementos que generalmente conforman el contenido del capítulo 3, la metodología, es el 3.1 tipo de monografía, 3.2 técnica, 3.3 instrumento, 3.4 bosquejo preliminar de temas y el procedimiento. A continuación se explicará cada uno de ellos. El tipo de monografía. Hay 3 tipos de monografía reconocidos en la normativa de tesis de la Escuela de Ciencias de la Comunicación. El primer tipo es el de compilación, que es un trabajo escrito que se presenta en relación al tema que hemos decidido estudiar. Para la realización de esta monografía se requiere que nosotros como investigadores poseamos un buen nivel de análisis, comprensión e inferencia para poder reseñar las diferentes posiciones o puntos de vista de los autores para luego nosotros poder expresar nuestra posición personal. Para realizar esta tesis, nosotros nos limitamos a recopilar información tanto en fuentes documentales como electrónicas con un mínimo de 25 fuentes consultadas. En relación al tipo de monografía de investigación, es preciso que nosotros tengamos conocimiento de lo que se ha escrito acerca de la temática, pues esto es imprescindible, pues con base a los datos que ya han sido investigados, nosotros tenemos un punto de partida para realizar un aporte adicional al tema investigado. En este tipo de monografía también es muy importante que nosotros hayamos consultado fuentes bibliográficas y electrónicas para que podamos conocer precisamente el antecedente del tema que queremos desarrollar. Luego está la monografía de análisis de experiencia.
Esta es la que se realiza a partir de la vivencia que el autor de la monografía tiene, en este caso específicamente en el campo de la comunicación. Para que dicha monografía sea aprobada por la comisión de tesis, es necesario que el estudiante presente algunos requisitos indispensables, iniciando porque confirme a través de cartas que tiene 10 o más años de experiencia en el campo de la comunicación. En cuanto a la forma discursiva de la monografía, esta constituye un modo de organización de la misma y abarca el conjunto de procedimientos con que se pone en escena el acto de la comunicación correspondiente a ciertas finalidades: describir, explicar, narrar, contar o argumentar. La forma descriptiva apunta a la caracterización de un objeto o persona, es decir, es dibujar con palabras, señalar las características de algo, representando y explicando sus partes, utilizando adjetivos calificativos. Estos componentes entran en relación en una descripción, el objeto descrito y el punto de vista del observador, ya que la descripción permite nombrar y calificar de una manera particular. En cuanto a la modalidad narrativa, supone un estado inicial, una transformación y un estado final producto de esta transformación. Mediante la narración, el autor cuenta una acción que puede ir acompañada de una descripción también. Desde un punto de vista lógico-semántico, la narración se organiza en torno de dos relaciones: la secuencia temporal, es decir, que se ordenan las acciones en tiempo y entre sí, y la relación de causa-consecuencia. También existe la modalidad explicativa expositiva. La modalidad explicativa tiene en cuenta que uno de los parámetros a la hora de discernir estos modos de organizar el discurso tiene que ver con la finalidad de cómo se señala el objetivo de esta explicación. Es procurar dar a conocer, desarrollar y hacer comprender una temática, y tiene como objetivo la comprensión de fenómenos sobre los cuales se está aportando una información necesaria. Explicar es hacer referencia a la acción discursiva de informar, es decir, hacer saber datos con un alto grado de organización y jerarquización. El autor de una monografía explicativa, expositiva, debe de tratar de generar una comunicación eficaz, evitando datos ambiguos, impresiones personales o cualquier otro tipo de sentimiento que no debe de ser nombrado. Los principios básicos para redactar esta forma explicativa es enunciar de una forma clara el tema, abordándolo desde el principio. Una ordenación lógica de las ideas que se van a expresar, una explicación lógica del porqué de las cosas que no suelen ser casuales, sino que vienen a ser motivadas por algo, y un resumen concreto de las ideas y datos. Se utilizan ciertos recursos que aportan claridad al texto, como son las enumeraciones, los ejemplos o la comparación. En cuanto a la forma expositiva, podemos decir que ésta supone, además de hacer conocer con un alto grado de organización y jerarquización un hecho, acontecimiento u otro tipo de objeto o sujeto, una finalidad demostrativa. A continuación, se deja una actividad para que podamos redactar este apartado en cuanto al tipo de monografía y a la forma discursiva de la misma. Otro elemento que conforma la metodología de la monografía es la técnica, que generalmente en el tipo de monografía que se realiza
se inicia con la recopilación bibliográfica documental y electrónica. Para ello utilizamos ciertos instrumentos o mecanismos para recopilar y registrar la información. La forma que se aconseja es realizar fichas de contenido, fichas bibliográficas o de resumen, pero tenemos en cuenta que el investigador tiene su propia forma de realizarlas y lo que nos interesa es que se pueda obtener el fin que se persigue, que es presentar una monografía de una forma formal y aparte de ello que reúna los requisitos mínimos que la normativa de tesis indica. En relación al bosquejo preliminar de temas, que es el apartado 3.4 de la monografía, este no es más que los posibles temas y subtemas que vamos a desarrollar dentro de el informe final de la monografía. A continuación también dejamos algunas actividades sugeridas para que podamos redactar el bosquejo preliminar de temas. También en la monografía, en esta parte de la metodología, en el 3.5 nosotros debemos de incluir de forma detallada y exhaustiva todos los pasos y acciones ordenadas que se llevarán a cabo para aplicar la metodología y aparte de ello poder obtener así los objetivos trazados en la misma. También se deja el formato físico de la metodología en cuanto a cuáles son los requerimientos que debemos de presentar. Es importante también no olvidar que la metodología se redacta en forma impersonal. También en este capítulo se deben de incluir las referencias bibliográficas que se citaron dentro del texto de acuerdo a las normas establecidas. Gracias por su atención. Espero saludarles en una próxima oportunidad donde les describiré cada uno de los elementos que conforman el capítulo 4, planeamiento y recursos, que sería el último capítulo del plan de trabajo de tesis.